con espíritu de sabiduría. Será su soberano uno de ellos, su jefe de entre ellos saldrá, y le haré acercarse, y él llegará hasta mí, porque ¿quién es el que se jugaría la vida por llegarse hasta mí? Dice Dios por medio del profeta Jeremías. Jeremías 30:21. Encuadramos este texto en el marco histórico que está viviendo el pueblo de Israel, que se encuentra en el destierro con las pruebas y penalidades que ello conlleva. Es tal su postración y abandono que la mayoría de los desterrados duda enormemente que sea el pueblo elegido de Dios, tal y como proclama sus ancianos transmisores de la fe. Es como si se hubiesen perdido su identidad. Atendiéndonos a la realidad en la que los israelitas se ven inmersos, vemos que no les faltan razones para dudar de todo. La ciudad santa y su templo de la gloria de Dios que proclamaban y aseguraban su presencia en medio de ellos, no son ya más que un vago recuerdo que solamente les produce dolor. Todo ha sido destruido. El orgullo santo de Israel ha quedado reducido a ruinas. Jeremías, cuya alma fue traspasada por la espada de la desolación que se abatió sobre Jerusalén, refleja en sus escritos, mejor que nadie, la angustia y la aflicción del pueblo. ¡Ay, como yace solitaria la ciudad populosa! Como una viuda se ha quedado la grande entre las naciones. La princesa entre las provincias está sujeta a tributo. Lamentaciones 1:1 y siguientes. Sin embargo, y bien lo sabe el profeta, Dios no ha rechazado por siempre a su pueblo. Sería como arrepentirse de crear al hombre obra de sus manos, dado que Israel es el punto de partida de la plenitud de la creación del hombre nuevo, tantas veces anunciada en las Escrituras, veladamente en el Antiguo Testamento y de forma diáfana en el Nuevo, como por ejemplo en 2 de Corintios 5:17. Jeremías llora por su pueblo. Su dolor es semejante al de Raquel, que pierde a sus hijos. Mas aún así no desespera. Su corazón se sobrepone al dolor y vuelve a apoyarse en Dios. Cierto es que en el cuadro escénico del destierro es necesario tener profundamente limpios e iluminados los cozos del corazón para atisbar un hálito de esperanza a través del cual se pueda entrever a Dios, su bondad y lealtad sobre Israel, su pueblo escogido. Pues bien, Jeremías, hombre de fe donde los haya, es capaz de ver con los ojos del alma a este Dios fiel. Este habla a su profeta, su íntimo, con el fin de que haga llegar a los desterrados, aquellos que ya no esperan en nada ni en nadie, la buena noticia de que el destierro llega a su fin. Dios ha decidido en su corazón la vuelta a su tierra. Se acerca el fin del destierro, de nuestras humillaciones, proclama de mil formas Jeremías a los exiliados. La buena noticia corre veloz por los grupos dispersos de la gran ciudad de Babilonia. Israel empieza a levantarse, Dios el libertador de sus padres, el adalid de tantas hazañas increíbles, no es algo legendario de nuestros mayores. Está con nosotros, gritan alborozados estos hombres a quienes la incredulidad, nacida de tantos desprecios sobrevenidos, había arrebatado toda esperanza. Efectivamente, Dios, fiel a su palabra, les hizo volver. Al ir iba llorando, llevando la semilla, y al volver vuelven cantando, trayendo sus gravillas, canta el salmista. Salmo 126:6. Sabemos que los acontecimientos de Israel, las prodigiosas historias de salvación que Dios teje en su carne, son figura de una plenitud que se consuma en Jesucristo, como nos dicen los santos padres de la Iglesia. Teniendo esto en cuenta, veremos detrás del velo de la inmediatez de la profecía de Jeremías al libertador por excelencia, al buen pastor, bajo cuyo cayado todo hombre se encuentra con su Padre, con Dios.
Bajo este mismo prisma mesiánico partimos con sarto asombro, con adoración, la profecía que Dios puso en boca de Jeremías. Le haré acercarse, referencia inequívoca al Mesías, y él se llegará hasta mí. Pues ¿quién se la jugaría la vida por llegarse hasta mí? Solo mi propio Hijo, podría añadir Dios. Él es el único que confiará en mí hasta el punto límite de depositar su vida en mis manos. Jesús es el buen pastor por antonomasia. Lo es porque cuando pone su vida en manos de su Padre, sus ojos y su corazón están pendientes de sus ovejas. Su fiarse de Dios crea el amor desconocido hasta entonces. Es buen pastor en orden al hombre. No es pues un título honorífico, sino una forma de pastorear por la cual las ovejas están por delante de su vida en lo que a prioridades se refiere. Es buen pastor también porque nos enseña a fiarnos de Dios, a crear entre el hombre y él una relación totalmente nueva, relación a la que Dios mismo se refiere en los siguientes términos. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Apocalipsis 21:7. Dicho esto, continuamos con el texto mesiánico de Jeremías y vemos que Dios presenta a su propio Hijo, de quien dice, está profetizando la encarnación, que lo acercará hasta sí. Esta puntualización va mucho más allá de una intimidad sentimental. El Hijo se aprieta contra el Padre, tal y como proclamaba confiadamente el salmista al ver su vida en peligro. Mi alma se aprieta contra ti, su diestra me sostiene. Solo así, a la luz de esta cercanía, tiene el hombre la garantía de que puede jugarse la vida por Dios. Si él mismo no le acercase hacia su rostro, ¿quién sería capaz de poner en juego su vida? Un hombre sensato se juega la vida una sola carta, solo, y ahí está su sabiduría. Si tiene la certeza de que esa es la carta ganadora, de no ser así, dejaría su existencia en manos del azar en un acto de irresponsabilidad manifiesta. La única razón por la que un hombre es capaz de jugárselo todo por una palabra recibida de Dios es que en su camino de fe ha llegado al convencimiento de que su palabra es verdad. Ya no hay en ella mentira ni fraude. Dios la cumple dado que está en juego su honor y el honor de su nombre. Bajo este prisma sondeamos al Hijo de Dios. El buen pastor da la vida por sus ovejas, no en un acto de heroísmo simplemente. Su entrega está llena de sentido común, de sensatez y sabiduría. Se juega la vida sabiendo que no la pierde, sino que la recupera como Señor, como nos dice Pablo. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor. El apóstol hace esta impresionante confesión de fe, el triunfo de Jesús sobre la muerte, sin duda por lo que ha visto y oído, mas no solo por ello. Pablo tiene conciencia de que su pastor fue hacia la muerte sabiendo que nadie le podía arrebatar la vida que se había jugado a la carta de la obediencia, confianza a su Padre. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Este es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Por eso me ama el Padre, empieza diciendo Jesús, porque creo realmente en Él. Sé que no me va a dejar a merced de la muerte, por eso me la juego. Doy mi vida para recobrarla de nuevo y la doy voluntariamente por amor a Él y a mis ovejas. Juan 17, 17, 18. Al final, y como broche de oro, nos dice, este es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Jesús obedece al Padre, no como puede obedecer ciegamente un miembro de un club o una secta, unas normas o reglas a fin de ser admitido. Jesús obedece a su Padre por el hecho de que el mandamiento que ha recibido de él es palabra de vida, según la acepción que el término mandamiento tiene en la Escritura. Y ahí la carta ganadora de Jesús.
que el mandamiento de su Padre es palabra de vida que se enseñorea sobre la muerte. Es carta ganadora porque sus palabras le mantienen junto a él en el amor. He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los he guardado, los he hecho míos, carne de mi carne y espíritu de mi espíritu, porque en ellos, en su palabra, está la vida. Como dice Juan en el prólogo del Evangelio. Jesús es el buen pastor y maestro de pastores. Les enseña, como diría San Francisco, con una paciencia infinita a confiar en él, al igual que un hijo confía en su padre. Solo en la escuela de la confianza que es el Evangelio puede el hombre llegar a saber que Dios es fiable en todas sus propuestas, las que hace llegar al corazón mediante la escucha de su palabra. Solo llegando a esta madurez de confianza, que no es otra cosa que cercanía a Dios, puede un hombre jugarse la vida por él, como profetizó Jeremías. Jesús, pastor y maestro de pastores, enseña a los suyos, a aquellos a quienes confía su evangelio, como confiesa con estumor Pablo, 1 Timoteo 1:12, a perder la vida con la certeza, y ahí la apuesta ganadora, de recuperarla. Lo prometió a todos aquellos que la pusieran en sus manos. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el evangelio, la salvará. Marcos 8:35. Los pastores, según el corazón de Dios, pierden su vida por su Señor y su evangelio. Fijémonos en que el mismo Jesús nos hace ver que su evangelio es indisoluble con él. Estos pastores pierden su vida en la misma línea que su maestro, no por heroísmo, ni por arrojo o valentía, sino porque saben que la recuperan, la ganan. En realidad siguen los mismos pasos o huellas que él en su camino de fidelidad al Padre. Lo siguen con la misma garantía de que en su evangelio, mandamientos, está encerrada la vida. En su experiencia de Dios, han venido a saber que el evangelio está a la altura de su alma, la infinitud. Y esto es lo que todo hombre busca consciente o inconscientemente, por caminos rectos o torcidos. Esto es lo que buscamos todos porque hace parte de nuestro ser. Pastores, pues, sabios como lo es su Señor y Maestro. Pastores que, como un buscador de perlas preciosas, Mateo 13:45, buscan hasta encontrar la vida e inmortalidad que irradia el Evangelio, como atestigua a Pablo. La manifestación de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio del Evangelio, para cuyo servicio he sido yo constituido heraldo, apóstol y maestro. Segunda de Timoteo 1:10-11. Los discípulos que Jesús llama a ser pastores encuentran la vida e inmortalidad en sus palabras y por la alegría que les da, no por heroísmo ni ascesis, van al encuentro de sus hermanos, desafiando fronteras, razas y culturas con una sola intención: hacerles eternos en Dios.